¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Tengo un dilema con esta camisa. Y es que si me desabrocho este botón es demasiado... Pero si me lo abrocho, se me ve, ¿entendéis? Porque tengo canalillo. Estoy transicionando. Estoy viendo si finalmente... No sé qué hacer. Así, ¿no? Ya está, qué mal. Es que vas descamisado. Mirad. Eso me lo decía mi madre cuando era adolescente. Vas siempre descamisado, luego vienes que te duele el pecho. A mí nunca me dolía el pecho. Pero en lugar de decirme, luego te dolerá, que yo le podría decir, nunca me ha dolido, pues ella lo que hacía era como dar por sentado que ya había sucedido. Propaganda, si todo es propaganda. Fijaos si todo es propaganda, y yo insisto en que algunos no sé muy bien, no sé muy bien. Hoy, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez Pérez Castejón volvía a sacar el tema de Marcial Dorado. Y yo de verdad os dejo con el momento en cuestión. Y no perdáis de vista a Marisú Montero, que ahora os voy a dejar otro momento con Marisú, donde, bueno, se hace una pasionaria, digamos, una Dolores Ibarruri en su escaño. Ahora os cuento. Fijaos lo que le decía Pedro Sánchez Pérez Castejón, que por cierto, te estás encorvando, amigo. Empieza a pesarte. No sé si el Estado de Derecho o el Estado... Bueno, claro, es un poco como contradictorio todo. El Estado de Derecho hace que te encorves, pero a ti te da todo igual. Imagino que ya es de agotamiento puro. Pero cuidado porque te estás encorvando y te estás empezando a afear. Ya no vas a ser el sex symbol que tanto te gustaba ser, Sánchez. Mirad lo que le dice Pedro Sánchez y a ver si a alguno se le ocurre que le podría contestar Feijóo, porque yo lo he visto y he pensado, ¿por qué no le dices esto, amigo? Hoy no me voy a calentar, que ayer me calenté demasiado y luego me tuve que calentar más viendo el fútbol. La dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. También le diré una cosa, señoría. El momento ha sido ahí, acaba de suceder. ¿Habéis visto lo que hace Marisú Montero? En la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. Cuidado, Cuidado porque filtro tu IRPF y cacería. Estamos ya... Ya me sabe mal, pero ni siquiera me parece hiperbólico decir que en Venezuela. Marisú Montero, al lado del presidente del gobierno, sabiendo que están todas las cámaras puestas ahí, diciendo, shh, cuidado. Estos ya son la mafia absoluta. Un momento, señor presidente del gobierno. Por favor, guarden silencio. Los oradores tienen derecho a expresarse y los otros derecho a escucharles, por favor. No sabe ni lo que dice. Los oradores tienen derecho a expresarse. Dice expresarse, pero bueno. A expresarse y nosotros derecho a escucharles. Será la obligación. Es lo que querías decir, Armengol. ¿O te has metido dos antes de la sesión? Como viene siendo habitual. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señor presidente, cuando usted quiera. Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Feijóo. Es más, no vamos a hablar de terceras personas, vamos a hablar de usted y de mí. Le exijo la dimisión de la presidenta, dice, pero no vamos a hablar de terceras personas. No vamos a hacer lo que llevamos haciendo desde ayer, desde que Marisú Montero filtró lo que filtró, o presuntamente filtró lo que filtró. Vamos a hablar de usted y de mí. Y fijaos. Vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijóo. Vamos a imaginar que yo soy, pues, alto cargo de, no sé, de una comunidad autónoma, pongamos que de la Xunta de Galicia. Y durante 5 años, pues, desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Imagínese que
Durante 5 años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones con un capo del narcotráfico, viajo a Canarias, viajo a Ibiza, viajo a Portugal e incluso viajo a Andorra, donde supuestamente este narcotraficante blanqueó 21 millones de los francos franceses de entonces. Usted estaría pidiendo mi dimisión, como es lógico, pero no lo hace porque fue usted, señoría, el que desarrolló esa amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo, señoría. No soporto a María Jesús Montero. Creo que empieza a no soportar a demasiada gente de este Partido Socialista Obrero Español. Fijaos cómo aplaude María Jesús Montero. Hay amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo, señoría. Y usted, con ese historial, ha podido escalar a lo más alto de su partido político, y en mi partido político usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo. En mi partido político sale este sujeto a decir: en mi partido político usted, con su historial, no hubiera llegado ni a concejal de pueblo. Fíjate qué sencillo es decirle por fin. No sé si alguien de una santa vez se lo dirá en algún momento, y más cuando te la pone votando. Entiendo, señor Sánchez, que usted no tenía muy claro que pudiera llegar a ser algo más que un concejal de pueblo cuando tuvo que dar o intentar dar un pucherazo en su propio partido. Por ejemplo, ¿nadie le puede decir eso? ¿Soy yo que no me entero de cómo funciona el asunto? ¿Por algún extraño motivo nadie le comenta esto nunca a Pedro Sánchez? Sabiendo lo que más le duele a Pedro Sánchez, que son estas cositas que Albert Rivera hacía muy bien, y por eso se le desfiguraba el rostro a Pedro Sánchez y le miraba con esas caras de asesino que le ponía a Albert Rivera cuando le hablaba de la tesis fake. Si esas son las cosas que le joden a Pedro Sánchez, si a Pedro Sánchez le da igual la corrupción, le da igual todo eso, si él se mofa en vuestra cara, si os está diciendo: en mi partido usted, señor Feijóo, no hubiera llegado ni a concejal de pueblo. Amigo, pues usted no tenía muy claro dónde podía llegar o dónde no podía llegar cuando intentó, para llegar, dar un pucherazo en su propio partido. Lo que yo no sé es cómo duermen contentos o tranquilos sus compañeros de partido sabiendo que usted mismo, contra su propio partido, intentó dar un pucherazo. Y es que no va a saber qué hacer Pedro Sánchez. Si ya lo sabéis, si sabéis cuáles son los resortes que entran o que se activan tocando ciertas teclas de Pedro Sánchez, mi pregunta es: ¿por qué no se tocan esas teclas? No se le ocurre. Yo lo he escuchado la primera vez y he dicho: dile por favor, ese es el momento para decirle: pero hombre, que yo no hubiera llegado a concejal de pueblo, y usted, ¿dónde pretendía llegar? El PSOE le dio 131.000 euros en ayudas públicas al narco Marcial Dorado. El mismo narco que le está sacando, cuando en aquel momento contrabandeaba con tabaco. Una vez ya se sabía que era narco, el PSOE le dio 131.000 euros en ayudas públicas al narco Marcial Dorado. ¿No le puede decir tampoco eso? No me parece que tenga la misma contundencia que decirle, insisto, lo del pucherazo. Pero hombre, no sé, señor Sánchez, yo creo que tenía más claro dónde podía llegar, porque, por ejemplo, a mí no me hizo falta falsificar mi tesis doctoral. Creo que usted tenía más preocupaciones sobre hasta dónde podría llegar, recopilando otra vez esta información sobre que usted falsificó su tesis doctoral y que además intentó dar un pucherazo. ¿Cómo se siente uno levantándose una mañana y pensando: a mi propio Partido Socialista, a mis propios compañeros, voy a estafarles? ¿Cómo es ser así de corrupto, señor Sánchez? ¿Cómo es urdir un pucherazo en su propio partido? Cuéntenos, María Jesús Montero, que vemos que aplaude con mucha vehemencia. ¿Cómo es saber que el tipo que tiene al lado, que tiene de pie junto a usted, intentó dar un pucherazo en su propio partido? ¿Cómo es la experiencia de que no solamente os pisoteen los de Junts, los de Esquerra, Mohamed VI y todo hijo de vecino que quiere el mal para este país, sino que incluso el propio señor que tiene usted al lado, doña María Jesús, el que tiene usted debajo, señor Patxi López, ese señor ha intentado dar un pucherazo en vuestro propio partido? ¿Cómo es el servilismo? ¿Cómo es ese nivel de servilismo? ¿Pueden contarnos para ilustrarnos a estos que no sabemos si hubiéramos podido llegar en su partido a ser concejales de pueblo? ¿Tan difícil es montar un discurso así, sabiendo que al tipo en cuestión son los discursos que le joden? ¿Tan complicado es? ¿Tan complicado es? ¿Tan difícil es? ¿Tan difícil es?
Este tipo va con lo personal. Os están diciendo cuidado desde el escaño. Os están amenazando constantemente. Ya es el terror fiscal. Cuidado que filtramos tus datos aquí y nos da igual. Resulta que este hombre, el novio de Ayuso, ya había pagado los 350.000, que le deben 600.000 a Hacienda. Están sacando que si tiene un Maserati, que si no pago la ITV de no sé qué año, les da igual todo. Y estos andan con la corrupción, que está muy bien, que le deis corrupción y corrupción y corrupción, pero ¿nos dais cuenta de que su respuesta ante la corrupción es que se ríe? ¿Tendrás que darle con algo con lo que no se ría? Pues tendrás que medir al adversario, tendrás que tomarle la temperatura. Oye, con esto se ríe, ya, pero es muy grave, ya, pero se ríe. Digámoselo, pero hagamos que no se ría. Que las cámaras no le recojan descojonándose de la risa en nuestra cara, porque entonces lo que se transmite a los espectadores, que están viendo los pocos, lamentablemente, que ven estas sesiones, lo que se transmite es que Pedro Sánchez está muy tranquilo porque no deja de reírse de nosotros. Y Feijóo, cuando te dice, le exijo la dimisión de la presidenta, estás muy serio. Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Feijóo. Es más, no vamos a hablar de terceras personas. ¿Nadie os asesora? ¿Nadie os asesora? Si estás tan serio y con el ceño tan fruncido, Alberto Núñez Feijóo, cuando el tipo en cuestión te está diciendo que te exige la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo mínimo que tienes que hacer, coño, que cuando no hay que hacerlo, lo hacéis Cuca y tú, Cuca Gamarra y tú, cuando no tenéis que reíros, os reís, y en un momento como ese, os tenéis que descojonar de la risa. En su cara. Sí, señor Feijóo, veo que le hace mucha gracia. Claro que me hace gracia. Caballero, claro que me hace gracia. Luego está bien Feijóo, porque luego le dice, en casa no va a hacer mucha gracia esto que me acaba de pedir. Claro, a Begoña Gómez no le va a hacer mucha gracia esto que me acaba de pedir. Ni a usted, evidentemente, porque si Begoña Gómez también está siendo investigada por todo el asunto de Globalia y de la filial de la aerolínea y todo lo demás, pues usted es el siguiente en caer según lo que usted me pide. Está bien, pero hay que ser menos burocráticos. Parece que no os entra en la cabeza. Parece que no os entra en la cabeza. Yo no quiero ser asesor de nadie, ¿eh? Que alguno por ahí me lo insinuaba. No quiero ser asesor de nadie, faltaría más. Pero yo, como persona llana, de menor inteligencia, entiendo que a veces Shakespeare se entiende peor. Shakespeare es muy elevado, es un nivel teatral elevadísimo. Entonces, a veces cuesta más entender Shakespeare. ¿Qué se entiende más? Aquí no hay quien viva. Qué lamentable, vivimos en una sociedad a la que le gusta más aquí no hay quien viva que Shakespeare, ya. Pero aquí no hay quien viva, lo entiende todo el mundo y Shakespeare no. Y tú quieres llegarle al mayor número de personas posibles. Si te pones muy shakespeariano, pues te van a entender 4. De empolitiqués. ¿Entendéis? Nadie le dice, nadie le sigue dando caña con la tesis fake y con la tesis fake. Y a ti, Feijóo, te saca lo de Marcial Dorado, que hace ya 30 años de eso, y siguen con la foto de Marcial Dorado. Que, por cierto, filtró Soraya Sáez de Santamaría. Si es que las guerras intestinas del Partido Popular tienen tela marinera. Porque la guerra que inició Casado por la que cayó, no porque denunciara corrupción, la guerra que inició Casado por la que cayó fue la guerra que inició contra Isabel Díaz Ayuso. Cuando se fue a Carlos Herrera a decirle en su programa, él, Pablo Casado, que Isabel Díaz Ayuso se había estado enriqueciendo mientras algunos morían. Con Teodoro García Egea. Habrá que ver ahí todavía los residuos que quedan y que no aguantan a Isabel Díaz Ayuso en el propio Partido Popular, ni a Cayetana Álvarez de Toledo. Porque ya por las ideas que tú tengas, compadrearás más con unas, con otras, o no te gustará ninguna, pero hay que asumir y reconocer que a nivel de brillantez y de que les jode mucho a la izquierda, hay que tener en el punto de mira siempre a Cayetana y a Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto que Cayetana con el verbo le da 10.000 vueltas a Ayuso, pero Ayuso se hace entender de manera muy sencilla. Entonces llega, porque no trata de hacer Shakespeare. El gesto de la Montero es otra cosa que yo estaría constantemente sacando. Señora María Jesús Montero, ¿nos va a explicar esa amenaza que nos hizo ayer? ¿Era una advertencia? ¿Era una amenaza? ¿Cómo tenemos que entender esto de cuidado? ¿Cómo lo entendemos? ¿Va a utilizar su cargo? ¿Va a aprovechar su nivel de poder en Hacienda
para filtrar, para presuntamente filtrar datos. ¿A qué se refiere con lo de cuidado? Es que nos ha sonado un poco extraño, nos ha recordado a otras dictaduras con las que ustedes, por supuesto, nada tienen que ver. Nos ha recordado a otras dictaduras con las que ustedes, por supuesto, nada tienen que ver. Hablando, por cierto, de narcos, el que estuvo en la cena cuando ganó Felipe González las primeras elecciones era un tal Pablo Escobar. Creo que están ustedes muy bien acompañados con narcos. ¿Qué tal con las hojas de coca de Zapatero? ¿Qué tal con eso? Con Zapatero viendo hojas de coca. ¿Qué tal con Evo Morales y Bolivia? ¿Qué tal los temas con Petro? Del M19, pero ¿sabes qué pasa, Feijóo? Que tú no puedes decirle nada de Petro. Fíjate si no te hubieras levantado para ovacionar a Petro, a Gustavo Petro. Fíjate si no le hubiera entregado a Almeida la llave de oro de la ciudad de Madrid. Si podrías decirle, ¿qué me va a contar usted, señor, si usted ovacionó a Gustavo Petro en el Congreso de los Diputados? Pero es que fuiste tú, Feijóo, el que, junto a filoterroristas, etarras, comunistas, separatistas y golpistas, te levantaste, junto con tu grupo parlamentario, a ovacionar a Gustavo Petro. Y eso ahora te pasa factura. ¿O no? Porque como las cosas que yo entiendo que serían más viables para sacarle a este sujeto, ¿no las sacáis? Shakespeare en casa. Shakespeare en casa. Mira qué bien se le ha entendido a Santiago Abascal. Santiago Abascal ha dicho, usted no es el presidente, si la presidenta es la que está ahí arriba. Esa es la presidenta, que está teledirigida por Puigdemont, que es el correveidile. Esta de aquí, que es la que preside este país, es la correveidile. Pues corra y dígale a Puigdemont que vendrá aquí también, pero a rendir cuentas. Lo entiende todo el mundo. Lo entiende todo el mundo. Ahora veremos si por fin llaman a Begoña Gómez, ya que están yendo a por vosotros, porque si no lo hacéis, Feijóo, voy a empezar a pensar que tú estás también un poquito como en esa línea, que alguien te susurra al oído. Si te gusta Shakespeare, léete Hamlet. Te lees Hamlet y miras lo que pasaba con Claudio y lo del veneno en el oído. Y a lo mejor alguien te está envenenando a ti el oído, pero con verbos, y te está diciendo, oye, lo de Ayuso a lo mejor podemos reconciliarnos con el PSOE. ¿Os está pidiendo la cabeza de Ayuso el PSOE? Porque yo ya me lo llego a plantear. Si no salís en tromba a llamar a Begoña Gómez para que dé cuentas y para que responda a las preguntas que consideréis oportunas, espero que sean también las que no consideráis oportunas, que me parecen mejores, sobre sus temas con Globalia y con todos estos asuntillos turbios, voy a empezar a pensar que os da igual vuestro partido, o al menos Isabel Díaz Ayuso. Y si tengo que pensar eso, voy a empezar a pensar que os dan menos igual otros temas más vinculados al Partido Socialista Obrero Español. A ver si es que Teodoro y Casado pasaron a retaguardia, pero las semillas las dejaron en vanguardia y algunos todavía están viendo los frutos y de vez en cuando se los comen, ¿no? Y está no sé, a lo mejor es una paranoia mía, ¿eh? Pero me parece que en las propias filas del Partido Popular hay una especial animadversión con Isabel Díaz Ayuso. Con Cayetana la hay, ¿eh? Con Cayetana la hay. Con Cayetana la hay, la hubo y la hay. Parece ser que os molestan las brillantes. Cuca Gamarra, ahí está, no sabe la pobre ni hablar. Se va a correr con Elías Bendodo por Córdoba. El día previo al 11M. Es que es de tener pocas luces, ¿eh? El día previo al 11M, al 20 aniversario, estos sacan un tuit diciendo corriendo la vida está no sé qué por Córdoba. Corriendo se vive mejor. Dios mío. El líder de la resistencia, Alberto Núñez Feijóo, que le dicen te exijo la dimisión. Le exijo la dimisión. ¿Qué me vas a exigir tú a mí? Zote. ¿Qué me vas a exigir tú a mí? A lo mejor están ustedes muy acostumbrados a que les exijan cosas, como al señor que tiene usted detrás, señor Pedro Sánchez. Ese señor de ahí se llama Pachi López. Entiendo que de tanto sentarse con terroristas, después de haber portado los ataúdes con sus compañeros de partido muertos, entiendo que tantas exigencias por terroristas, ustedes empiezan como a encarnar las mismas artimañas, que es exigirle a todo hijo de vecino. Ocúpense de las exigencias que les hacen los terroristas y los golpistas, que ya nos ocupamos nosotros de gestionar nuestros asuntos, no se preocupen. No sé. No sé, a veces lo veo tan claro que pienso, si tan claro lo veo y no sucede, entonces debe de ser que estoy equivocado yo. En un gesto de humildad o de absoluta chaladura.
Feijóo.